Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú, Señor, nos estás dando de inicio a este último bimestre de este año con este curso y también en los demás cursos, Señor. Son tres cursos que tenemos aquí para finalizar el año y esperamos, Señor, que con responsabilidad podamos todos juntos compartir este tiempo y que tu amor y tu misericordia, Señor, nos guíen para completar los objetivos que tenemos y sobre todo también y aprobando, Señor, cada curso para que con la meta final de terminar y poder tener, Señor, este espacio para completar el ministerio y hacer la tarea ministerial. Gracias, Señor, por todo y nos dedicamos a ti en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a inicio. Wilson Chapa, también Buenas está noches, aquí. pastor. Aquí. Muy bien, ya estamos completándonos. Ya somos seis. Faltan creo que tres más, tres o cuatro, y ya estamos con el grupo completo. Ahora sí, vamos a ir más bien a, no sé si han recibido este material, pero eh, supongo que sí. A ver, aquí está el sílabo, Historia de la Iglesia peruana, ¿no? Historia de la Iglesia peruana. Lo hemos puesto así en general y empiezo el día 21 hasta el 8 de diciembre, ¿no? 8 de diciembre. Y como decimos en la justificación, la Iglesia tiene un rico historial que ha sido trabajado muy poco, ¿no? Muy poco se conoce. Y me alegra de una manera también, por ejemplo, saber de que va a haber una emisión, creo, del Canal 7, me parece que es eso, donde van a hacer una especie de reportaje o algo así sobre la iglesia, la IP Cristope, o entiendo que van a hacer sobre la reforma seguramente, ¿no? Por eso este, han invitado también a la IP Cristope, y eso ya es un avance de alguna manera, ¿no? Entonces, se va a grabar el jueves, creo, y el domingo va a pasar la emisión. No sé si es en esos 5 minutos hay un espacio para la IP Cristope, de todas maneras es bueno. Bueno, por otro lado, también en cuanto a la historia, hay trabajos individuales en cada denominación, que son esfuerzos por mantener la historia viva de los hechos realizados por los hombres que Dios ha utilizado. Hay varios momentos así, y por ejemplo, hace una semana, ahora sí o no, menos de una semana, un pastor de Asamblea de Dios eh, envió un video acerca de los 103 años de la iglesia pentecostal en el Perú, de las que se formó en el Callao, ¿no? Y estaba hablando acerca de que no se conoce toda esa historia, ¿no? Y que él directamente conoce porque ha conocido a unos de los misioneros de muy niño, más o menos conocía todos esos detalles y él los ha dado a conocer. Detalles que no aparecen en los libros que hacer o rehacer el material, de hacer una documentación o formar en todo caso, porque me parece que no.
no está completa, ¿no? Muy bien. Entonces, el curso presente, pues, nos guía a conocer la historia de la iglesia en el Perú, ¿no? Para conocer nuestro pasado, para realizar con convicción la obra en el presente y construir un futuro promisorio para el desarrollo de la misma, ¿no? Hasta que el Señor venga. Por eso es necesario conocer para hacer mejores proyectos de Dios y recordar este pensamiento también. El pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Nosotros estamos para realizar proezas en Dios, siendo conscientes de nuestra historia, ¿no? Entonces, recuerden eso, ¿no? El pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla, ¿no? Que hoy que tenemos falta de memoria, entendiéndose esto eh, de la historia con respecto a que no guardamos, no solamente documentos, sino no guardamos, no hacemos conmemoración del historial, ¿no? Porque somos en una sociedad mediática, ¿no? Y los medios nos han atosido de tanta información que al final, en menos de una semana, lo que ha pasado una semana anterior ya se olvidó. Y lo que ha pasado el mes pasado ya se olvidaron. Y del año pasado, menos. Y acá 5 parece lejos, ¿no? Es cercano, pero así está esta sociedad de este tiempo, donde ha olvidado la memoria, los acontecimientos, ¿no? Olvidamos fácilmente. Así que el curso resume el desarrollo de la Iglesia Evangélica en el Perú, su origen, historia, personajes, cómo llegaron los primeros migrantes protestantes, ¿no? El rol en la historia, en el país, los misioneros, su obra pionera, las denominaciones, ¿no? Desarrollo de la Iglesia, las iglesias independientes, ¿no? Y cómo de la Iglesia tradicional histórica hasta las iglesias de renovación, ¿no? Que han tenido su efecto, ¿no? En nuestra nación, ¿no? Así que eso, de esto se trata de trabajar, ¿ya? Por otro lado, los objetivos, tenemos 4 aquí: proveer al alumno una visión objetiva de la historia de la Iglesia en Perú y Latinoamérica, dándole a conocer su origen y desarrollo. Pero básicamente va a estar en el Perú, centrado. Analizar el proceso histórico y cómo llegaron las primeras misiones y las denominaciones al Perú. Considerar los sucesos históricos y cuál ha sido el rol de los principales personajes de la Iglesia que se implantó en nuestro contexto. Y motivar al alumno hacia el conocimiento de nuestra historia en el Perú y también, bueno, en Latinoamérica. No vamos a tocar mucho de Latinoamérica, solamente del Perú. Pero de todas maneras, motivar, ¿no? Ya que parece que no se hace mucho incentivo sobre la historia en los colegios hoy día, ¿no? Yo soy de la época cuando, en los 70, ¿no? Cuando teníamos cursos sobre historia. Teníamos historia del Perú y teníamos historia universal, aparte. ¿Mm? Entonces, historia del arte también era otro, ¿no? Entonces, habían varios cursos sobre historia y nos encantaba, ¿no? Historia de la literatura también. En cambio, hoy parece que no gusta mucho. Yo me acuerdo de una hermana que ahora está de misionera en un- en el África, un país africano, ¿no? Que se llama Guinea Ecuatorial, ¿no? Que está en el Ecuador, justamente, ¿no? En la misma línea del Ecuador, pero al otro lado, en África, ¿no? Y tiene la misma hora, en ese caso, ¿no? Son de la misma hora. Y entiendo, de repente ese país se llama Guinea y por ahí voy por la forma del sonido, ¿no? Porque en la selva a un tipo de plátano le llaman guineo, ¿no? Guineo. Entonces debe producir mucho guineo allá, que le han puesto Guinea. Y por otro lado, lo han puesto ecuatorial porque queda en el Ecuador, ¿no? En medio del Ecuador. O sea, Guinea Ecuatorial. Bueno, pero esta hermana, cuando estaba estudiando en el seminario, llegó temprano una vez, se sentó al fondo y me dijo,
Yo estaba enseñando un curso sobre historia de la iglesia, sí. Entonces, va y me dice, sinceramente, me dice, pastor, me dice, ¿sabe qué? No me gusta la historia, me dice. No me gusta la historia. Al final terminó el curso y quedó encantada y dice que no, nunca había visto, nunca había observado este tipo de cosas dentro de la historia, qué importancia tiene la historia de la iglesia, ¿no? Bueno, esa fue una anécdota muy interesante. Espero que a ustedes entonces, no sé si les da ese síndrome de que no les gusta la historia. Si no les gusta, no importa. ¿No? Tampoco les he preguntado, de verdad, si cómo les ha ido los otros cursos de historia, qué han rescatado, qué han visto esto. Ahí estaba también la historia del interperiodo, ¿no? Que hemos estudiado desde el anterior, ¿no? También ese es otro libro, otro curso sobre historia que este, también se llena y se cubre la currícula también, ¿no? De paso, yo tengo un libro aquí que he conseguido que me parece que también les recomendé en el sílabo, ¿ya? Y ahora lo tengo, ¿ya? Es un libro se llama Entre los dos testamentos, ¿no? Historia y religión en la época del Segundo Templo, de Johann Meyer, ¿ya? Los que han llevado y han sido aprobados los voy a enviar, ¿ya? Te los voy a enviar. Así que este material es nuevo para mí, ¿no? Y no es tan nuevo, ya tiene ya su tiempo, pero es un material perfecto, es lo mejor que tenemos sobre toda esta etapa intermedia o etapa entre los dos testamentos, ¿no? Y contiene parte de lo que nosotros hemos enseñado acá, parte de eso, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen pendiente entonces un libro para que ustedes lo agreguen a su biblioteca virtual, ¿no? Vamos entonces a todo esto. Por aquí tenemos entonces lo que vamos a hacer hoy día, trasfondo de las iglesias en el Perú, ¿no? Y aquí vamos a hablar de los antecedentes que han habido, ¿no? Los movimientos que influyeron en el cristianismo peruano, las culturas y religiones precolombinas, el catolicismo español y el movimiento misionero evangélico, la conquista de la iglesia en la historia de Perú, ¿no? La iglesia en la colonia, la república, los migrantes protestantes y los liberales, y luego digo todo su labor docente. Eso es lo que vamos a mirar aquí, ¿no? Tenemos aquí dividido en 7 partes, ¿no? Entonces vamos a tratar de esta unidad llenarla para ahora, ¿no? Por lo menos vamos a llegar a esta parte nomás, creo que esta la vamos a ver en segundo momento, aunque vamos a ver, nos da el espacio, creo que sí podemos terminar de una manera, ¿no? Muy bien, alguien más está aquí, ya hemos encontrado hasta Zully también, qué bueno, Julio también, y Sol, Buenas noches, pastor. llegó Sol. Doctor, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y nos falta solamente nuestra hermana eh, Adi, ¿no? Adi creo que falta. Y estamos completos. Y en estos momentos son 9. Ya, lo vamos a tener en tomar en cuenta. Por favor, también, antes de dar inicio a todo lo de las clases, eh, quiero que en las tareas que pongamos, pónganlo a tiempo, ¿ya? Para que no estén sufriendo después. Yo apliqué esto la vez pasada acerca, bueno, en el curso anterior, no, hablamos acerca del tiempo. Yo les di el tiempo, quedó para una séptima semana y presentaron a la octava semana, pero uno solamente.
y después terminando el curso ya me enviaron los demás, pero faltaron otros, ¿no? Entonces, eso ya es un incumplimiento, ¿no? Por favor, cuando indiquemos algo aquí y que tiene que corresponder al tiempo que se está dictando el curso, hasta ahí es. Terminado el curso, ya no tenemos más espacio, ¿no? Porque ya nos desvinculamos. Pero sobre todo porque cuestión de responsabilidad. Hay una cosa que quizás ustedes no se dan cuenta, pero que es imprescindible, y es este hecho de que ¿por qué les dan tareas, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué hacer tareas? ¿Por qué hacer exposiciones? ¿Por qué investigar? Uno, porque los cursos lo demandan, sí, pero no solamente por cumplir esas demandas, porque si lo hacemos para eso, no es el objetivo adecuado. El objetivo es que aprendan, pero también sean responsables. O sea, tiene un objetivo práctico. Ustedes van a ser ministros, o son líderes, o están encargados de obras, o están liderando en algún lugar. Entonces, con moral, ustedes pueden pedir responsabilidad a otros también cuando les mandas, subordenas o les sugieres alguna tarea, una obra, ¿no? Si no lo hacen, tú puedes ir y reclamar, pero tú mismo te vas a sentir mal porque tú no has cumplido cuando has estado en una instancia donde tienes que cumplir con las tareas, tienes que cumplir con otras cosas, o sea, cumplir con encargos, ¿no? Entonces, sí, en el ministerio es así, ¿no? Mientras tú cumples con lo que tienes en el momento, por eso dice, el Señor, al que tiene mucho se le dará mucho, dice, ¿no? El asunto es que cuando eres responsable de lo que tienes ahí, Dios te va a dar otro lugar también y otro espacio para poder desarrollar y ejercer tu ministerio, ¿no? Por eso es. O sea que responsabilidad, eso es lo que necesitamos, ¿ya? Así que no se olviden de eso, hermanos, para que podamos siempre tener en cuenta esa perspectiva. Sé que tienen muchas tareas y ministerios que realizar, pero el compromiso también es con el seminario. Entonces, cumplan su tarea, van a tener sus notas y no va a haber ningún problema. ¿Correcto? Ya, muy bien. Ahora sí, teniendo eso, vamos entonces al material de hoy día. Vamos a ver lo que tenemos por acá y vamos a trabajar. Correo de nuevo. Aquí está. Estas son las partes de la primera parte de lo que vamos a hacer hoy día, que es la religión precolombina, ¿no? O hablar acerca de los antecedentes históricos de la religión en el Perú, ¿no? Los antecedentes, ¿ya? Y entonces ver lo que tiene que ver con cultura, religión colombina, precolombinas, luego el catolicismo y todo eso, que también está como parte de, del- de esta perspectiva, este rubro que nosotros le llamamos también este, religión, ¿no? Vamos a mirar entonces esta parte. La religión precolombina, entonces, es el componente básico de la religiosidad popular. Básicamente de ahí viene lo que conocemos como religiosidad popular, que se manifiesta tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica. A veces hemos tenido nosotros la osadía de solamente acusar a la Iglesia Católica de tener religiosidad popular, ¿no? Pero en el mundo evangélico también lo hay, ¿no? Bueno, esta religiosidad popular que se manifiesta en las prácticas del pueblo, de la gente, ¿no? Frente a lo religioso. Y esto resultó de la penetración del cristianismo que vino de España en el Nuevo Mundo, ¿no? Por decir Nuevo Mundo, en realidad deberíamos decir solamente en las nuevas tierras, ¿no? Que tampoco eran nuevas, ¿no?
Algunos le dicen viejo continente a Europa y acá es nuevo, pero este continente no es nuevo tampoco, sino que no se conocía, ¿no? O por lo menos los habitantes que estuvieron en estos territorios nunca preservaron bien la historia, más allá de lo que, por ejemplo, los incas o los mayas o los aztecas, por ahí puede haber algo, pero no todos, no tenemos una historia específicamente así detallada, como eran los que los europeos sí tenían sobre su sociedad. Ahora, este, toda esta religiosidad precolombina, o sea, de las culturas antiguas, y no solamente estamos hablando de los incas, sino de la época pre-inca que tiene que ver con las culturas este, eh, o los grupos sociales o pueblos que han estado en estos territorios. Hemos tenido varios nosotros, ¿no? Siempre pensamos nosotros en función a la visión que tenemos hoy día de país o de territorio, ¿no? Perú y todo ese territorio, pero en ese territorio habían varios pueblos, varias culturas, ¿no? Entonces, solamente para mirar nosotros al sur vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, a los em, Nazca, por ejemplo, ¿no? La cultura Nazca, la cultura Paracas, ¿no? También en Ayacucho también hay resto de cultura antigua, ¿no? En Bolivia, en Puno, ¿no? También hay este, las culturas que eran de ese lugar también, que nos dan a conocer otro matiz. Luego tenemos en el centro, ¿no? A los huancas, ¿no? A los Wari, ¿no? Más allá están Chavín, ¿no? Está Moche, el norte, ¿no? También está eh, este, en Lambayeque también, Aguaca Rajada y todos esos lugares también ahí, donde habían culturas antiguas, ¿no? Los de Virú, Chimú también, ¿no? La cultura Chimú, ¿no? Y en fin, hay una serie de culturas. Estoy pensando también hacia la selva, ¿no? El Gran Pajatén, ¿no? Eh, hay varios. Y también en Lima, Limatambo, por ejemplo, ¿no? O el caso de Caral, ¿no? Caral viene a ser la ciudad más antigua de este territorio, ¿no? Está comparada o que mejor dicho, existió más o menos mientras Egipto estaba en toda su gloria, acá también en Caral teníamos una ciudad muy especial, ¿no? Muy avanzada. Pero por el proceso de cristianización y la extirpación de idolatrías, muchos de estas desaparecieron. Sin embargo, otros permanecen latentes hasta la actualidad, ya, vía ciertos grupos, ¿no? Como la creencia, por ejemplo, las prácticas que tenía, ¿no? Están las creencias animistas en los espíritus de las huacas, ¿no? Es decir, lugares y objetos sagrados, ¿no? De ahí encontramos entonces estas prácticas que han habido, o pensamientos o prácticas de corte religioso, que no son cristianos, pero que con el choque cristiano entonces ese será un enfoque diferente o un nuevo enfoque en todo caso, ¿no? Recordemos esto que la religión oficial en el Perú o en el Imperio incaico, tenía las características de las religiones de los pueblos sometidos, además de su énfasis particular en el dios Inti, ¿no? El dios Sol, ¿no? Este dios Inti era el dios principal dentro del mundo incaico. Ahora, la religión de los incas funcionaba como una fuerza cohesiva a nivel de la población del imperio.
y era reflejo de la cohesión del Estado y el culto oficial. Eso quiere decir que la religión tenía dominio, ¿no? Tenía dominio. ¿No? Y era tal la forma que tenía influencia, ¿no? De cohesión, ¿no? En los niveles, ¿no? En los diversos niveles. Eh, Esto se juntaba con el Estado, porque también de alguna manera el Estado, el emperador o el Inca, se asumía como hijo del sol, ¿no? Hijo del sol, porque era esa la idea principal de la conexión de Dios Sol, que es creador, digamos, fructífero, ¿no? Y que permite la bendición a todos los hombres. Ahora, una de las tesis de nuestros rasgos cristianos entre los incas viene de los cronistas. Ahora, los cronistas fueron historiadores, muchos de ellos monjes, sacerdotes, que no siempre contaron la historia tal como fue, sino contaron estas historias y, y le dieron los matices particulares, ¿no? Para que lo asumiera como tal, ¿no? Pero los cronistas, vuelvo a repetir, de todas maneras, aun cuando hay algunas fallas, algunas propuestas de que no estaban bien, ellos tuvieron el mercureo de documentos y de verificar también todo este proceso, ¿no? Ellos describieron entonces las creencias y actitudes de los indígenas atribuyéndole el paso de Cristo cuanto que encontraron, también por estas tierras, o enseñanzas también del diablo, en cuanto que encontraron rasgos de enseñanza o personajes a semejanza de cristianos, ¿no? Se descubre también la lealtad al Inca, que ha llegado a forjar un mito de la cosmovisión andina y de marcadas connotaciones escatológicas, ¿no? O sea, pensando en el fin del mundo, ¿no? Es, Esta religión inca está basada en mitos, ¿no? El mito del Incarri. Este mito, conocido así, ¿no? O el Inca Rey, denomina, eh, es la expectativa, perdón, este mito de Incarri, o el rey, expresa la expectativa que el Inca volverá a aparecer en el escenario político, es decir, un personaje que va a dominar, ¿no? En el ámbito político y religioso del mundo andino. No hay una diferencia ahí, ¿no? La diferencia lo hacemos especialmente a partir de los estados urbanos, ¿no? De las sociedades. Y ahí tenemos nuestro conflicto. Pero en cambio, este, en el interior, en lo rural, no hay ningún problema con eso. O que podría ocurrir, sí, pero que no es tan fuerte como en la urbanidad, ¿no? En la ciudad. ¿Cómo se conocía esta idea de este mito? ¿Ah? Era la expectativa de que el Inca volverá a aparecer en el escenario político y religioso del mundo andino. Un tema saturado de expectativa y de refugio mesálico que ha sido explorado por otros. Eh, Frank Bliss, aquí está, él fue catedrático de historia eh, de la Facultad de Educación, ¿no? De la historia, perdón, de la historia de la Facultad de Sociales, porque de ahí viene. Y entonces estaba en la cátedra de historia, ¿no? En la Pontificia Universidad Católica, ¿no? De ahí viene. Aquí está esta portada que es de Julio Valdivia Carrasco, que habla de Pachacute, que es una historia secreta de un Inca rey, ¿no? Del Inca rey. Pronto va a venirse, de acuerdo a lo que plantea la idea, que viene hasta esa expectativa del refugio mesánico, ¿no? Y dentro de estas culturas. Ahora, del, del Mesías, que no es un Mesías cristiano de paso, ¿no? No es Jesús, sino que esa es la expectativa que se tenía. Pero también existe la teoría que los cronistas, en su afán de asemejar las culturas a las enseñanzas cristianas, son los que construyen una cosmovisión que no muestra el verdadero pensamiento del indígena.
de estas tierras. Esta es la postura que tiene Enrique Urbano, historiador, y bueno, hasta hace un tiempo profesor de la Universidad Particular de San Martín. Creo que ya no es, habría que buscarlo. Y también está otro, un profesor de la Católica y de San Marcos, que se llama Fernando Armas Asín, ¿no? Eh, Historiador, profesor de la Pontificia Universidad Católica y por el que fuera profesor Fernando Silva Santisteban, antropólogo, profesor de la Universidad de Lima y de San Marcos, ¿no? Fernando Silva Santisteban ya falleció hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, hay varias posiciones, como se dan cuenta, o sea, no hay una sola, pero una es la de Incarri, que la Frankie Pérez también lo trabaja. Otros tienen que ver con el orden, ¿no? Y ahí está Enrique Urbano, también está Bernardo así para moldear, ¿no es cierto?, el aspecto de la historia. Ahora, las nuevas tierras son los territorios que aquí tenemos, ¿no? O sea, donde vivimos nosotros, ¿no? Cuando se dio el descubrimiento de estas, los primeros religiosos al contacto con los nativos, puede que hayan dejado rasgos de mensaje que luego han tomado forma en las culturas indígenas con el correr de los años y posteriormente cuando vienen los misioneros encuentran estos como parte de la cultura y los cronistas lo describen, ¿no? Entonces aquí tenemos que eh, es posible que vinieron temprano, ¿no?, estos cronistas que estuvieron evangelizando en la primera etapa y que fueron adentrándose y luego con el trabajo misionero se ha ido rescatando y decantando muchas de estas historias que son de fundamento para la iglesia, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta ahí. Ese es un primer rasgo que estamos poniendo sobre la religión precolombina. Ahora vamos a la religión de los Pastor, conquistadores. Ahora, ¿por qué decimos precolombina de paso, no? Es por Colombia, ¿no? Pero no por Colombia el país, sino porque Bolívar había implementado la idea de una nación entera, ¿no? Toda Latinoamérica como una nación, ¿no? Y minimizar eso, pues no tener muchas naciones. Por eso entonces plantea este, la idea de una América unificada, ¿no? Entonces, cuando se crea la colonia, entonces se tenía que estos territorios venían a ser parte de España, como si fuera estos territorios una extensión de España, ¿no? Y luego se colonizó de alguna manera, a algunos no les gusta esa palabra de colonización, porque habla de abuso y todas esas cosas que se dieron en esta nación, que se dieron en el imperio incaico, o en la época posterior al imperio incaico. Algunos quieren desconocer eso y también contar la historia de que España no fue lo tan ogro ni tan malo como se pensaba, ¿no? Pero sí lo fue, ¿no? Hay que tener el cuidado de sopesar una y otra cosa. Ayer creo que estuvo acá, hasta acá, no sé si todavía continúa, el rey de España, ¿no? Que estuvo en una en Arequipa. convención, una conferencia grande sobre literatura española, ¿no? Y que lo han celebrado ya que una de las deseos de Vargas Llosa era que en Arequipa se diera entonces un evento de ese tipo, ¿no? Que es promovida por la escuela, por la Academia de la Lengua, ¿no? Entonces ahí han estado. Bueno, este, de hecho que ahí está el asunto de la hispanidad, está la idea de la concepción es acerca de qué es este mundo, cómo percibimos y cómo están nuestras relaciones con los demás, ¿no? Bueno, vamos a esto. La región de los conquistadores y colonizadores del Perú
constituye una variedad de catolicismo forjado a través de siglos de lucha en la península ibérica contra los moros. Este es otro elemento importante también. Eh, Justo los españoles vienen a esta tierra, pero vienen en etapa de que estaban en triunfo. Habían terminado la guerra y habían vencido de paso, ¿no? Eh, entonces esa lucha de la península contra los moros, ¿no? Contra los árabes, dio resultado. Se le llamaba moros a la escuela que conquistaron España pasando por Mauritania en África del Norte. Pasando entonces por Mauritania en África del Norte, por el estrecho de Gibraltar por el año 711 y después, eh, perdón. Y entonces aquí tenemos aquí conquistaron entonces los moros, ¿no? A los árabes musulmanes que conquistaron España y pasando por Mauritania en África del Norte, por el estrecho de Gibraltar por el año 711 después de Cristo. Ya había entonces la invasión árabe, ¿no? Y eso también nos muestra otro matiz que casi no queremos ver, que España la que vino fue una España conquistadora, sí, triunfante, poderosa, porque había tratado de sacar a los musulmanes. Pero esa España vino también con características, con influencias que eran de la cultura eh, árabe, de la cultura islámica, ¿no? Entonces, encontraron en España un matiz para forjar ahí una entidad, ¿no? Y esa es la que viene aquí a Perú, ¿no es cierto? Y nos conquista, ¿no? Bueno o mala, pero nos vinieron, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? El catolicismo español entonces saboreaba su primera victoria contra los enemigos de España y convirtió tal victoria en una ideología conquistadora en extremo absolutista, ¿no? Bueno, ese es un elemento de resumen con respecto a ese tiempo, ¿no? En 1492 cayó Granada ante los cristianos españoles y el último territorio bajo control de los árabes en España, ¿no? Con eso expulsaron por completo a los moros, ¿no? O a los árabes en este caso, ¿no? Eh, y eso los llevó pues a un triunfalismo, ¿no? Y por eso España se convirtió de paso en la nación más religiosa del mundo, porque ellos habían luchado en nombre de Dios, ¿no? Habían hecho todo en nombre de Dios, ¿no? Así que la religión va a tener mucha influencia y también de paso va a imponerse, ¿no? Este hubo desde 1942 o poquito menos también quizás esa influencia, ¿no? Que vino de fuera para estas naciones, ¿no? Y que se va consolidando hasta el siglo XX y claro, cambiando algunas normas, leyes y reconocimientos de derechos, ¿no? La cuarta parte de su población llegó a estar conformada por monjes y sacerdotes. Curioso que en España habían más sacerdotes que doctores, ¿no? Eh, bueno, así es la figura, ¿no? España recibió un estatus especial de parte del Vaticano, por otro lado, y eso hizo que el comportamiento también sea un poquito más abierto o menos dificultoso de lo que podía ser si es que no hubiera habido este aspecto de presencia o injerencia papal, ¿no? Entonces, la bula 1493 habla de conceder al rey de España derechos de patronato en sus colonias, ¿no? El patronato es un sistema, ¿no?
donde se explotaba y se sacaba las riquezas, ¿no? A esta bula siguió otra en 1501 concediendo al rey de España los diezmos de sus colonias. Y otra bula de 1508 que dio al rey de España el derecho de nombrar nuevos obispos y a los superiores de monasterios y conventos. Bueno, esa herencia de lo político para influenciar en lo religioso siempre ha sido una característica, ¿no? Que viene de este trato de los españoles con la Iglesia de España, ¿no? Incrementó estas bulas el poderío del tribunal de la Inquisición, que ya estaba funcionando aquí, y creado por el motivo de someter a los moros y judíos que al ser convertidos por la fuerza manifestaban también eh, eh, cierto apego a su antigua fe, es decir, a sus prácticas anteriores o que pueden ser ancestrales también. Eh, Más adelante, la Inquisición también entonces enfocó con su luz inquisidora cada aspecto de la vida de los españoles bajo sospecha o acusación de luteranismo o de influencia o de eh, también influencia de la Reforma, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, la Inquisición trató de meter eso, ¿ya? Y juzgar, ¿no? Como el caso de Mateo Salat o Salade. No, en el Perú la Inquisición duró hasta 1836, pero desde la independencia había perdido su influencia. Mira, en 1836 ya la Inquisición desaparece. O sea que primero nace la nación, pero continuaba esta institución, ¿no? Que ha sido uno de los pilares, de alguna manera, de la antigüedad, ¿no? El celo católico de España no era solamente un factor religioso, también era un factor político. Es lo que le estaba mencionando, ¿no? El interés político siempre está presente ahí. El patronato colonial llegó a fusionar a la iglesia con el Estado y por eso es que se tuvo la idea de eh, que ser español es llegar a ser eh, como una persona, ser, o sea, ser también cristiano de alguna manera, ¿no? O sea, ser español llegó a ser lo mismo que ser cristiano, ¿no? O ser educado, ¿no? O tener instrucción, básicamente, no educado, pero ser instruido y ser civilizado, ¿no? Esa es la idea también que se tenía, que era tener que ser civilizado. No eres cristiano, entonces eres un poco, hasta un poco medio salvaje, ¿no? Esa es la idea que tenían los españoles, ¿no? Esto trajo consigo la tal cohesión entre Estado y la Iglesia que llegó a ser casi imposible de concebirla por separado, ¿no? Bien. El Seno de España también abarcaba las colonias y de manera especial al Virreinato de Perú, ¿no? Existía entonces por eso una selección de candidatos para migrar a las colonias a partir de la península, a fin de que no se introdujera ningún rastro de herejía o subversión en los dominios de España católica. Bien, entonces, ese es un aspecto que cuidaban los españoles, ¿no? ¿No? Todos los dominios de la España católica, entonces, querían impedir los rasgos que podían desviarla de ese objetivo, ¿no? Este mismo celo impedía que las Américas recibieran la visita de otros países aparte de España. Eh, Y eso produjo un aislamiento cultural que moderó negativamente la mente de los americanos. Nosotros tenemos una mentalidad un poco, bueno, algunos dicen conformista, pero con una mirada como que muy debajo, ¿no? Y sentimos que falta algo, ¿no? En nuestras naciones. Y no estamos completos. Tampoco a gusto, me parece, ¿no? Y esa idiosincrasia que tenemos es la que nos ha perjudicado y no nos ha permitido avanzar como país, ¿no? Estoy hablando en general, no solamente de Perú, estamos en general.
Ese es un efecto que está en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, algún día creo que esperemos que se revierta eso. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O has hecho solamente como una especie de repaso o indicación sobre esto? No, no hemos detallado mucho, solamente Pastor, buenas pensando noches. en esa época de ya casi finales del Imperio Incaico. Sí, hermano, a ver, Disculpe, buenas noches, disculpe que le interrumpa. ya, No, buenas solamente noches. para contar algo nada más. Cuando los españoles vienen y comienzan a colonizar, acusan a los incas, ¿no? A los indígenas de idólatras, ¿verdad? Ajá, Eh, sin embargo, bueno, no sé qué tan cierto sea, cuando estuve leyendo hace un tiempo, eh, la religión propiamente, o la idea de un Dios propiamente del hombre incaico o del hombre andino, en todo caso, era en un espíritu, ¿no? Era en el Dios Huiracocha, bueno, pero que después cuando el imperio incaico asume ya el poder, bueno, no sé hasta qué punto sea cierto, ¿no? Hasta por asuntos políticos o sociales, imponen la religión del sol, ¿no? Y entonces ahí comienza, ¿no? Incluso se atribuye el Inca a considerarse hijo de Dios, ¿no? O hijo del sol. ujú, Entonces, bueno, ya los españoles cuando llegan encuentran un Perú o, bueno, un Tahuantinsuyo con esas creencias, ¿verdad? Pero en todo ya. caso, mi reflexión era, el hombre desde sus inicios tiene esa noción por un por un ser poderoso, pero también por un ser espiritual, ¿verdad? En todo caso. Eh, Sí, bueno, eso es parte de todo en todas las culturas hay también esa concepción, ¿no? Siempre está presente un Dios que está por sobre los demás, ¿no? O en todo caso creador o poderoso o que es motivador de la vida, ¿no? Eso está presente, ¿ya? Ahora, hay que hacer la diferencia solamente, no sé si aquí he puesto en este material, creo que no está, voy a sacarlo de aquí, voy a trabajar más adelante, lo voy en el intermedio, ahí voy a buscar, tengo un gráfico sobre la historia, o perdón, sobre un cuadro sobre los tipos de creencias que tenían, ¿no? Que es un cuadro que ciertamente no es muy eh, ha Pastor, cambiado, bajo el estudio que se ha hecho, se ha ido cambiando todo este asunto. Decía yo que las culturas que teníamos, o sea, porque somos una nación pluricultural y el origen, antes que vinieran los españoles estuvieron los incas, que justo cuando llegaron los españoles estaba dividida, ¿no? ¿No? En los caudillos, en Huácar y Atahualpa. Pero estos incas habían dominado y habían impuesto, porque ellas habían sido invasores de alguna manera, ya, habían sometido a las demás culturas, a esas culturas que llamamos precolombinas, ¿no? De las que mencioné, Moche, Chavín, ¿no? Chimú, ¿no? La Nazca, Huancas, Huari, todos ellos, ¿no? Entonces, este, estas culturas tenían sus propias formas de creencia, cada una en particular, ¿no? No es que había una sola creencia, ¿no? Entonces ahí eso se mezcla un poco en cuanto a qué tipo y qué cosa es lo que ha influenciado. Lo que más se conoce es por las crónicas, pero también por el periodo de los incas, ¿no? Que eso es otra cosa, lo de los incas es otra cosa. Y ahí se pone el sol. Yo creo que el sol no fue porque Wari o Huiracocha había quedado por ahí. Huiracocha también es un elemento interesante, pero el sol se impone porque es el imperio inca que hace esa imposición, ¿no? Impone contra las más culturas, ¿ya? Y la somete, pues, ¿no? pastor, Sí, pastor, una pregunta. Con respecto al celo de España con, frente a sus colonias, en Europa se estaba librando una época del protestantismo.
La reforma Ya, protestante estaba en auge en Europa. Y de aseguro que habrá algún material, ¿no? Pero no lo tenemos a la mano, pero con lo que usted nos puede mostrar ahorita de que España controlaba todo lo que era Sudamérica, controlaba grandemente y sí. no llegaban misioneros, no llegaron misioneros. Yo me imagino, ¿no? De seguro que sí, pues para Norteamérica sí, pero para Sudamérica estaban cerradas, bloqueadas las misiones. Ah, ¿Nos puede dar alguna información, pastor, con respecto a eso? De repente usted bueno, tiene primeramente algún que dato. España, habiendo derrotado a los moros, se sentía victoriosa y que ¿No? asumían que Dios los había puesto a ellos para votar a estos moros, ¿no? Estos árabes. Entonces, y al descubrir un nuevo territorio que algunos creían que era la India, entonces ven más, ¿no? Era la bendición que Dios les ha dado al haber expulsado a los árabes. Entonces Dios está de parte de ellos. Por eso que el Papa le da una bula al rey y le da todos los derechos de patronato y todo de las nuevas tierras, ¿no? Allá la gula papal, ¿no? Claro, Allá. ellos entonces, bajo esa insignia y esa consigna, comienzan a enviar muchos sacerdotes, misioneros y todo esto para evangelizar esa zona, ¿no? Toda esta tierra. ¿Ya? Entonces fue dominio total y se utilizó la religión ¿ya? Como una fuerza coercitiva, ¿no? Para Ujú. imponer, ¿no? Una característica, un carácter, ¿ya? Los indios fueron, o los nativos fueron, digamos, perseguidos, ¿no? Unos muertos y su creencia extirpada, ¿no? 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 A eso le llaman extirpación de idolatría, ¿no? Mm. Más Pastor, adelante, entonces, eso se va a imponer como modelo de cristianismo y va a quedar Modelo. hasta nuestros días. En Europa estaba lo contrario, estaba el protestantismo en toda su furor. Y Ujú. España no se veía protestante, pues, ¿no? España había sido una parte de las naciones que habían perseguido el protestantismo, ¿no? Que había Sí. declarado al luteranismo herejía, no, heresiarca a los que seguían este, las creencias luteranas, ¿no? Entonces, creo que Es- ahí hay el Pastor, elemento imposición. Entonces, como ellos tenían el dominio de todas las tierras, no podía pasar mucho más en términos religiosos, ¿no? Se sí, pastor, perseguía el gobierno. Otro que pastor, no. la contracampaña de la Iglesia Católica Romana con el Concilio de Trento, Ya. la contrarreforma. 1545, Así es. 1565, por ahí, Ujú. fue atroz, pastor, porque ahí es donde emerge la Santa Inquisición, ¿no? Aunque no tiene nada bueno, nada de santa, pero No, no, la ahí decisión estuvo emerge. presente, estuvo desde antes, ya tiene su origen antes, pero y era para, bueno, se inicia también contra el protestantismo, pero también contra los judíos, ¿no? Ujú. Y luego añade las brujas y los Mm, curanderos y todo eso, es toda una mezcla ahí, ¿no? ¿Ya? Pero sí, tiene razón ustedes. Trento marcó, para mí marcó Trento sí, a la Iglesia Católica, bastante. le dio el perfil y por eso algunos quieren volver a eso, ¿no? A Trento, ¿no? Hasta hoy, pastor, lo ha marcado hasta hoy te ha marcado. Y hasta ahora también extraña las misas tridentinas, digamos. ¿Cómo es una misa tridentina? Es una misa en latín, básicamente, ¿no? Hecho en Así. latín, los cultos en latín. Y los sacerdotes puristas y tradicionalistas anhelan que vuelva el oficio de la misa en latín, ¿no? Pero, pastor, eso es pues esconder la Biblia al pueblo, pues, Sí, porque claro, solamente ese es otro los elemento. cleros nomás aprenden latín y tiene que ser todo en latín. Claro. Bueno, entonces, Pastor, pastor, sí. un dato, aquí tengo un libro sobre la historia de presbiteriana y cuenta que, bueno, obviamente es verdad, ¿no? Lo que dice el hermano es correcto. La contrarreforma, bueno, yo considero que es la contrarreforma la que le llegó al Perú y justamente a raíz, ¿no? Del Concilio de Trento. Reconocemos ahí los tres socios de la conquista, ¿no? Francisco Ujú. Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Y aquí en este libro dice que
la historia dice, da cuenta que la institución, ya hablando de la Santa Inquisición, a la cual llamaban Santa, ejecutó, dice en tiempo de la colonia, a 20 judíos y a 6 protestantes, quemándolos vivos. Uno Ujú, de los Ujú. más conocidos fue el caso de Mateo Salado. ujú. No sé si más o menos, bueno, sí, eso, bueno, este libro menciona esto, dice, ¿no? Un promedio de 20 judíos, 6 protestantes, porque no se podía evangelizar. No. Estaban dentro de los piratas, estaban ahí, ¿no? Y entonces uno de ellos dice que es el más conocido, Mateo Salado, que sería Ujú. un protestante en todo caso, en esos Él tiempos. escapó de la persecución a los hugonotes allá en Francia y Allá. vino acá a Perú y aquí fue capturado, ¿no? ¿No? Y luego procesado y la Inquisición fue uno de los primeros autos de fe, de paso, creo que fue el segundo. Y está escrito en la Inquisición, aparece su nombre, ¿no? Mateo Sala. Y hay una huaca por Chacarrillos, por ahí por Breña, entre Breña y el cercado de Lima, este, que se conoce con el nombre de Mateo Salado, ¿ya? Él se llamaba Mateo Saladet o Mateo Saladet, ¿no? Que es en Saladino. francés, Salade o Salad, ¿ya? Este, fue un hombre muy especial, muy hosco, no conversaba mucho con la gente, tenía pues ese aspecto, cuando descubren que es luterano ahí se la agarran con él, ¿no? Se la agarran con él. Ya. Y la historia todavía no lo ha reivindicado, ¿no? Más allá de que tenga la Huaca, esa tenga el nombre de él, ¿no? Mateo Salado, porque la Huaca no tiene nada que ver con Mateo Salado, ¿no? O sea, no, pero ahí está, le han puesto ese nombre, ¿ya? Es una Huaca que tiene que ver con las culturas de aquella época, culturas que en las Huacas eran un centro de adoración, es un altar de adoración, ¿no? A los ídolos. Entonces, ¿qué hacía Mateo Salado o una huaca llamándose Mateo Salado, que era un protestante, no un luterano? Pero bueno, ahí está, la historia la ha puesto así, ahí está, ¿no? Dice que vivía cerca a esa huaca, por eso que la huaca lleva ese nombre, ¿no? Bueno, entonces, eh, hay un celo misionero que hubo en España, ¿ya? Y aparte, como ya dijo el hermano Javier, no querían que otro tipo de religión o el protestantismo entrara a esta nueva tierra, ¿no? Entonces quería fundar las nuevas ciudades y el mundo y la cultura, pero sin las herejías, sin los protestantes, ¿no? Que estaban tomando dominio en Europa, ¿no? O sea, lo que estaba ocurriendo Exactamente. en Europa, que estaba en todo seguro el En todo, protestantismo, pastor, en todo ya, aquí España estaba haciendo lo suyo con la lo Iglesia suyo. Católica, ¿no? Bien especial eso, bien contradictorio también, ¿no? Una paradoja, ¿no? Que Europa Pastor, era protestante. si hubiesen venido los protestantes, ¿cómo hubiese sido nuestro país con nuestro Perú, con Sudamérica? ¿Cómo hubiese sido, No pastor? sé cómo sería también Escocia porque como Escocia, sí, una Escocia, pastor. ya, no sé si los protestantes originales hubiera sido mejor, ¿no? Pero el protestantismo tampoco no tiene mucho que decir, ¿eh? En su actitud y comportamiento, porque también actuaron como los españoles y peor que los españoles, ¿eh? Está Australia, está el África, ¿no? ¿Ya? Donde iban los misioneros, ¿no? También ocurrían, pues, la imposición, ¿no? Del hombre blanco, ¿no? Eso fue claro, por eso que muchas de estas naciones se independizaron después, ¿no? Y han Ujú. quedado con tradición protestante, ¿no? Pero hay otro detalle que no estoy contando aquí, que me estoy olvidando, es que la actitud digamos, peregrino protestante era, como el indígena no tenía alma, entonces simplemente los exterminaban y han exterminado muchos pueblos. Una de las cosas, por ejemplo, como evidencia clara de lo que ocurrió fue todas las culturas que había en el norte, ¿ya? En el norte arrasaron con todos los indígenas. Y cuando hablo del norte estoy hablando
de lo que ahora es los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Ya, ahí hubo población indígena muy fuerte, muy grande, muy prestigiosa y todo. Todo eso lo desaparecieron, ¿ya? Entonces, algunos por eso dicen eso, ¿no? Bueno, por lo menos los españoles se intercalaban con la gente de acá y salían los mestizos, dice, ¿no? No, allá los destruían, los mataban y solamente entre ellos se casaban, ¿no? Entre los misioneros, la gente que había venido de Europa, ya, ellos se casaban entre ellos, pero nunca había una relación con un indígena, ¿no? Eso lo veían mal. Aparte que el indígena lo veían como un ser de segunda categoría, ¿no? Que no era, digamos, candidato para el amor de Dios, ¿no? Esa figura que tenía. Bueno, estoy diciendo así a grandes rasgos eso, que era una característica que se implantó y que ha quedado grabado entre nosotros también, ¿no? Ha quedado todavía esa idea, ¿no? Entre la superioridad del blanco en desmedro digamos, de la reivindicación, ¿no? Del mestizo o del indígena, ¿no? Eso es muy fuerte, somos una nación bastante, ¿cómo diríamos? No sé si xenófoba o racista, ¿no? Muy racista, ¿no? El costeño insulta al serrano o al selvático, ¿no? Y decir serrano a alguien, pues es un insulto. Se ha convertido en un insulto, cuando debería ser un orgullo, ¿no? ¿No? Pero en fin, ahí hay una cuestión social que todavía no se va a solucionar y no lo vamos a solucionar aquí en este curso, ¿no? Pero de todas maneras, lo tenemos ahí, ¿no? Hay que luchar contra eso y ver la igualdad que debe darse, no solamente hombre y mujer, sino en todo tipo de personas, ¿no? Que habitan en este territorio, ¿ya? Y si alguno, bueno, nació blanco, pues no es un privilegio, es simplemente le tocó así, punto. No se crea que es superior. Quiere ser superior, entonces prepárese, fórmese, sirva, ¿no? Entonces, no es el color, ni el tamaño, ni el lugar de influencia o el lugar donde uno vive, es la persona misma la que tiene que este, influenciar y dar y ser de servicio a los demás, ¿no? Ser solidario a los demás. Me parece que Ujú. ahí ese elemento misionero de evangelización es hoy urgente, ¿no? Sí, pastor. Bueno, ahí estamos entonces este aspecto, ¿no? La acción misionera católica estuvo presente en la historia de la Nueva Tierra desde comienzos, aún desde la misma aventura del viaje al joven continente que se descubriría más adelante, ¿no? Ese viaje que hizo Colón, ¿no? Por otro lado, como ellos vinieron, ya vamos a decir, en 1492 vino Colón, se regresó y hizo otro viaje y después ahí queda uno más, ya. Eh, Comenzaron a mirar la necesidad de poblar esta tierra. Entonces, este, reagrupados en grupos, se iban al norte y luego al sur también, ¿no? O sea, en dos partes. Bueno, unos fueron por Panamá, llegaron hasta Cuba o a la Española, ¿no? Ahí, y de ahí fueron bajando, algunos hacia el sur. Recuerden esa idea de Pizarro, dice, ¿no? Aquí, hace una línea, dice, todos los que quieran ser ricos, pasen por aquí. Y todos los que quieran ser pobres, váyanse para allá. ¿No? Y de ahí se conoce esa historia, esa anécdota de los 13 del gallo, ¿no? ¿No? Que fueron los que pasaron y luego la historia los reivindica y lo hace como parte, ¿no? De toda esta conquista que hubo de parte de los españoles. Ahora, los conquistadores estaban llenos de un celo misionero muy parecido al carácter y estilo de la España que sometió a los moros. Unos por patriotismo, otros por fanatismo, pero no faltaron los que por amor y vocación misionera estuvieran al tanto. Eh, o los que estaban de acuerdo, ¿no? O no faltaron los que por amor y vocación misionera hicieron esta labor también, ¿no? ¿No? Por dedicación, por voluntad propia. Que sí lo hubo también, ¿no?
Dentro del mundo están los jesuitas, por ejemplo, haciendo una labor tremenda de reivindicación de los indios, de los indígenas, pero eso mismo no convino pues, a la corona y entonces lo inventan cargos a él y al final tiene que salir, ¿no? De paso, él tenía acceso al rey de España de esa época y directamente decía lo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? Pero luego los jesuitas entonces son expulsados, especialmente de Paraguay, de Uruguay, de esa zona, ¿no? Los expulsan, ¿no? Ahora ya hay jesuitas de todas partes, ya no hay problema eso, pero esa vez los expulsaron por no obedecer las normas o las propuestas de Vaticano, ¿no? Ahora, se cree que Cristóbal, el paso provenía de la familia de judíos sefardíes, Cristóbal Colón, y estos sefardíes habían sido convertidos al cristianismo. Los misioneros mencionan el orgullo que les expresaba el significado de su nombre, Cristóbal o Cristóforo, ¿no? O Cristóforos, que proviene de la palabra griega Christos, Cristo y foros, ¿no? Llevar a Cristo. Colón había expresado además de una ocasión que su nombre reflejaba su misión de llevar a Cristo a los habitantes del Nuevo Mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos ese aspecto y posiblemente Colón haya puesto ese nombre por eso mismo, Cristóbal, ¿no? Viene de Cristo y acá están los Cristóforos, ¿no? Cristóforo, pero también viene de Cristóbal, que significa Cristo, y baló es recibir o tomar, ¿no? Tomar a Cristo o recibir a Cristo, ¿no? Bueno, el caso de Cristóbal Colón no era aislado, de paso, ¿no? Formaba parte de la mentalidad de cada español, aunque todavía se tiene ahí la idea de que fue judío, no está claro ese asunto, pero de todas maneras su influencia de lo católico o de la tendencia católica fue muy fuerte, ¿no? Eh, de los españoles sinceros y también de los que no lo eran, de los santos, así como de los que se consideraban pecadores, y que formaron parte de la mentalidad de cada español, ¿no? ¿Ya? En este caso, el caso de Colón, ¿no? No fue aislado para ellos. Más bien fue una reivindicación para los españoles, ¿no? Y aquí está algo que quedó en la letra nada más, ¿no? Alguien dijo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Hasta ahora se aplica no sé si decirle principio, ¿no? Pero esto es una premisa que está ahí presente y que eh, muchas veces provoca, pues, crisis, ¿no? ¿No? Y males, ¿no? Entonces, esta ley que había dado el rey de España de protección de los indios no se cumplió, ¿no? La injusticia, el abuso de poder de los españoles de las colonias, todo eso que tenía, pues destaca conmovedoramente la defensa de los indios asumida por pocos españoles de la talla de sí, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? El jesuita. También Toribio de Mogrovejo, que me parece que llegó a ser presidente o parlamentario en su época. Hubo otro jesuita como José de Acosta, José María de Acosta, quienes reconocen el valor que tiene el indígena en su libro, en este caso José de Acosta, él escribe en su libro Procurando la salvación del indio, ¿no? En latín se llamaba De Procuranda Indorum Salute, ¿no? Ese es el nombre del libro, ¿no? Y así comienzan a tratar al indio como ser humano que tiene alma y que es digno de la justificación por la fe y de recibir la gracia de Dios. Este es uno de los pocos misioneros evangelizadores a los indígenas, ¿no? Es José María de Acosta. Los reyes de España, por otro lado, dando expresión a su celo misionero personal, se constituyeron también en protectores de los habitantes de las tierras conquistadas. En más de una ocasión promulgaron leyes a favor de los indios. O sea, no solamente
bueno, los reyes hicieron esto, las leyes de Burgos, por ejemplo, en 1512 y 1513. Todavía no habían conquistado nuestro continente, ¿no? Nuestro continente fue conquistado en 1532, ¿no? Descubierto en 1492, pero en 1532, por ahí, eh, se... también está la ley de las nuevas Indias, las nuevas leyes de Indias, de 1542. Entonces tenemos 1512, 1513 y 1542, ¿no? ¿Cuándo fue el despertar protestante? 1517, ¿no? Entonces está por ahí, ¿no? Estas leyes de Nuevas Indias de 1542, decretadas por el emperador Carlos V, a raíz de las gestiones de Fray Bartolomé de las Casas para poner fin a los abusos del sistema de las encomiendas, ¿no? Cuando hablamos de la encomienda no es ese sistema que tenemos nosotros ahora, ¿no? De mandar paquetes, documentos y todo, ¿no? Por un courier y te lo envían a otro lugar, ¿no? O antiguamente te llamaban encomienda, me acuerdo que lo hacías en barco, en lancha o si no en bus, ¿no? En buses. Y había agencias que tú podías enviar algo, ¿no? Un paquete, y a eso le llamaban encomienda, ¿no? Pero cuando estamos aquí hablando de encomiendas, estamos hablando de personas, y de personas trabajando, especialmente de los indígenas, ¿no? Los indígenas constituían encomiendas, ¿no? O grupos que estaban en labores de trabajo, de faena, ¿no? Que producían mucho, pero que ellos no gozaban de esa, ni usufructaban de esa riqueza, sino que eso hacía más rico a los dueños, ¿no? A los que eran sus dueños, eran sus amos, ¿no? Bueno. Los suyos españoles entonces en las colonias siempre encontraban subterfugios españoles para convertir estas buenas leyes en letras muertas, ¿no? Fueron leyes que no se cumplieron, que no se pusieron en acción, ¿no? Eh, y no se hizo en los departamentos como por ejemplo las vitas y las encomiendas, donde los indios estaban sometidos a una total esclavitud, sin derechos y sin beneficios, ¿no? Bueno, todavía en esa época todavía hay beneficios. Esos los beneficios aparecen en el siglo XIX, reina en el XX, y hoy día estamos involucionando también, ¿no? Hoy día ya se dice que no, que los servicios o las reivindicaciones sociales son una carga para, para el empleador, ¿no? Entonces se está minimizando esa situación de seguros, de AFP y esas cosas. Y en algunos casos casi ni en las empresas no te dan eso, ¿no? No te dan. Por otro lado, vamos a mirar el aspecto o el objetivo misionológico católico, porque la idea de ellos no era conocer a Cristo, eso es una prédica o mensaje que a ellos han incluido recién para este tiempo, ¿no? Eh, haciendo competencia al mundo evangélico, ¿no? Si no, hay varios videos de ese tipo que uno puede encontrar en internet donde ve sacerdotes predicando la palabra, gesticulando con los grandes predicadores y después llamando a la gente al altar, ¿no? A que pasen a poner las manos y entonces Dios los toque, ¿no? Esa es una idea que tienen que viene del protestantismo pero que en la Iglesia Católica lo está tomando, lo está asumiendo, ¿no? Porque tiene mercadeo, pues, ¿no? Es marketing, ¿ya? Bueno, por otro lado, Samuel Escobar en su obra Tres modelos de proyecto protestante de 1877 a 1925, la página 6 hace mención y cita las palabras del historiador católico Ricardo o Roberto Ricard, perdón, ¿no? Que expresa en la introducción de su obra sobre la evangelización de México en 1516.
Y al hacer un análisis de las misiones y dar propuestas misioneras eh, en nuestro continente en una obra sobre misiones, ¿no? ¿No? Eso es lo que vamos a hacer esto. Samuel hace un análisis. Hace poco que ha partido Samuel, ya estaba muy ancianito, ¿no? Gran misionero, gran teólogo y un reconocido hombre de Dios a nivel internacional, ¿no? Ha tenido muchos homenajes en el mundo, don Samuel Escobar, ¿no? Entonces ahí, su obra, Tres modelos de proyectos protestantes, ahí podemos encontrar un poco más el enfoque de lo que estaba ocurriendo con la tarea misionera, ¿no? Dentro del catolicismo y también dentro del protestantismo. Mira lo que dice Ricard, porque Robert Ricard es el que escribe y eh, él hace mención, perdón, Samuel hace mención a Robert Ricard, ¿ya? Y hay un documento de Robert Ricard trabajado sobre el movimiento de la iglesia evangélica. Dice Ricard así, se, se difunde cada día más entre los teólogos que se ocupan en los programas misionales la idea de que al fin esencial de la misión entre los infieles no es la conversión de los individuos, sino ante todo el establecimiento de la iglesia visible con todos los órganos e instituciones que implica esta expresión de iglesia visible, ¿no? Eso es lo que dice Ricard. Su libro es La conquista espiritual de México, ¿no? Así se conoce, ¿ya? Lo menciona Samuel en su libro de esos tres modelos de proyecto protestante, ¿ya? Y sigue comentando acá, otra palabra rica, dice, esta concepción cae perfectamente dentro de la línea lógica de la doctrina católica, para lo cual la visión de la Iglesia tiene un fuerte acento sacramental. Evidentemente, eso es lo que proponía, ¿no? La Iglesia Católica es muy sacramentalista, especialmente centrada en la Eucaristía, ¿no? En el Santísimo. La Iglesia, mediante sus sacramentos, derrama la gracia divina, siendo el intermediario entre Dios y su criatura, y eh, en consecuencia es lógico que la tarea principal del misionero consiste en poner a la disposición de los infieles los medios normales de conversión, ¿no? Los modelos de conversión o medios normales de conversión, ¿ya? Que es la predicación, básicamente, ¿no? La oración y el discipulado. La perspectiva católica, entonces, sacramental chocaría fundamentalmente en el futuro con la perspectiva reformada y evangélica de la conversación. Muy bien. Entonces, la idea del sacramentalismo, que fue muy fuerte y que está muy impuesta dentro del mundo católico, se denota a las claras con la diferencia que tiene y es antagónico hacia el mover protestante que no es sacramentalista, ¿no? O sea, los sacramentos no son medios de salvación, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una visión, ¿no? Eh, Importante también, viniendo de un pensador católico, ¿no? Así que la, en el futuro, con la perspectiva reformada y evangélica de la conversión individual por medio del mensaje de las Escrituras, trajeron los misioneros protestantes posteriores y para alcanzar el mensaje en sus inicios se dedicaron a la distribución de Biblias. Se introdujeron como colportores desde los comienzos de la independencia eh, de las nuevas naciones, llevando las Escrituras a los territorios que antes fueron de dominio español, ¿no? Eso poco a poco entró cuando ya hubo la independencia, entonces los misioneros europeos llegaron para acá, pero eso ya es otra historia, eso más o menos más allá de, digamos, a la mitad o un poco más de la mitad del siglo pasado,
se produjeron las visiones, ¿no? Que vinieron para estas tierras, ¿no? ¿No? Y ahora ya vinieron con paz, con tranquilidad, ya no con violencia, por deseo de que sean destruidos, sino que le den la oportunidad para que conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, por ahí estamos entonces. Ve que Pastor, a la distribución de Biblias se introdujeron el compostaje, ¿ya? Y los comienzos de la independencia de nuevas naciones, los dio también nuevas iglesias, llevando a territorios que antes fueran de dominio español. También, así que en un momento tendremos que hacer eso. Muy bien. Que hicieron antiguamente los españoles, los católicos, pero también nosotros deberíamos hacer, pero no con esa imposición, ¿no? Ni tampoco con una imposición sacramentalista. Sí, hermano, adelante. sí, pastor, gracias. Estaba revisando estas semanas el edicto, el Concilio de Trento, y en su canon 8 como 11, ellos afirman que sin sacramento no hay salvación. Ajá. Entonces, por eso que muy importante esa frase, pastor, que ha pasado el flyer, hay que entenderlo, son el sacramento enfatizan bastante, y Sí, para la pero el Iglesia Católica sacramento, Romana, como digo, como medio de gracia, no es tanto de otra manera, porque hay que tener cuidado. Nosotros no somos sacramentalistas desde esa perspectiva, pero sí lógico. tenemos sacramentos, sí, sí No, creemos sí, en claro, una práctica sacramentalista también, pero no al modelo católico, ¿no? no modelo católico exactamente, ¿no? Sí, Pero sí, enfatizaban el sacramento y no había salvación fuera del sacramento. Entonces, para ellos, el hombre alcanzaba la salvación a través de los sacramentos y no a través de la sola escritura. Entonces, eso es lo que quería enfatizar, pastor. Gracias. ya. Y es tanto que, por ejemplo, cuando hablamos de la Eucaristía, ¿no? Y he escuchado a sacerdotes que se rasgan las vestiduras y se ponen y se crispan con respecto a la hostia, ¿no? Que se Ujú, parte, ¿no? Y quedan algunas de esas partes en polvillo, ¿no? Ahí como resto del producto. Entonces ellos dicen, no, ese es el cuerpo de Cristo. No se puede botar, ¿no? Entonces es muy sagrado, hay que cuidarlo, dice, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. O sea, y para ellos hacer otra cosa que no esté en su cabeza en esa dimensión, estás haciendo algo, una herejía, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? En fin, eso es una perspectiva pues, que tienen ellos, ¿no? Que no figura, nosotros no tenemos ningún objeto para decir, este es el Cristo, aquí está Cristo, ¿no? No creemos en eso, ¿no? Todo caso, creemos que Cristo está en cada corazón. Eso ya es diferente. El otro dato es que, claro, a nuestro favor, o quizás no tan a nuestro favor, la evangelización que hemos hecho es siempre individualista, ¿no? El creer individualista. Yo apelo a este otro elemento que sí no es del protestantismo, pero sí es este, una práctica de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, es el hecho de que la iglesia siempre desde el comienzo fue comunitaria, ¿no? Y por eso está la idea del comunio santorum, o sea, la comunión de los santos, ujú. ¿no? Eso creo que debemos asumirlo. Y lo otro es, como hemos dicho, la idea de que está centrada en Cristo nada más, ¿no? No, no en otra cosa, no en los sacramentos, no en medios de gracia. Tenemos sacramentos sí, pero esto no debe ser, digamos, una camisa de fuerza para el creyente, ¿no? Debe ser para liberarlo, ¿no? Ahora, por la situación política, cultural y religiosa que se produjo a partir de la conquista y a lo largo de la colonia, podemos perder de vista el mensaje de la evangelización católica, aquel mensaje misionero dirigido al nuevo mundo. Keller observa que el mensaje de la evangelización católica era más bíblico de lo que muchos evangélicos pensamos o imaginamos, porque dan la vida, pues se entregan su vida para
ir a diferentes lugares, ¿no? A proclamar el nombre de Jesús, ¿no? Y claro, lo único que hemos dicho de la diferencia es que cae en este asunto del sacramentalismo, ¿no? Porque eso es Exactamente. lo que han aprendido dentro del mundo católico, ¿no? Muy bien. Aquí en la biblioteca del monasterio de Ocopa, en el Valle de Jauja, en Huancayo, se Sí. encuentra un Nuevo Testamento impreso alrededor del año 1640, en español, en quechua y aymara. Esto prueba que a los primeros misioneros católicos les importaba mucho más traer mensaje bíblico al Perú y dar a conocer el contenido de la Biblia a los indígenas, ¿no? ¿No? Ya. Eso era importante para los católicos, ¿no? Sí fue, para el misionero propiamente, ¿no? Estoy diciendo, para el misionero. O sea que ser misionero evangélico o católico en esa época era casi igual, ¿no? Porque predicaban lo mismo, ¿no? El otro aspecto es ya la cuestión ceremonial, la cuestión litúrgica, la cuestión, digamos, de los mandamientos y las órdenes, que la iglesia sí es muy estricta, la iglesia católica me refiero, ¿no? Por otro lado, Tomás Paine, que fue uno de los misioneros evangélicos pioneros en el Perú, decía que muchas veces los sacerdotes de la región del Cusco daban prédicas de profundo contenido bíblico. También tenemos el caso del sacerdote Francisco Javier Echaque, decano de la Catedral de Lima, ayudó a Diego Tongsen a distribuir Biblias y Nuevos Testamentos, ¿no? Un sacerdote inglés llamado Kenneth Bahan recaudó fondos para imprimir 5.000 ejemplares del Nuevo Testamento y los distribuyó en casi todas las ciudades importantes, ¿no? Todas las de América del Sur, encontrando una gran demanda. Y él mismo visitó Perú en 1865, ¿no? Bueno, misioneros católicos con esta perspectiva encontraron motivos de buenas relaciones con aquellos misioneros evangélicos que tenían una capacidad para el diálogo interconfesional, como lo demuestra William Taylor, fundador de la misión metodista de la costa occidental de América del Sur, quien departiera con Bajan en 1877 y compartiera sus convicciones misionológicas. Bueno, esta tarea también es un poco de misión, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Pero el concepto de misión entre protestantes y en católicos varía bastante, ¿no? Varía mucho. Muy bien, hasta ahí, digamos, no sé si hay una pregunta, luego vamos a descanso, pero si antes quieren compartir o añadir alguna cosa, entonces hemos hecho la primera parte, vamos a la segunda, ¿ya? Pastor, una pregunta. Sí, sí. Con respecto, dice que tenían buena relación los misioneros católicos, Ujú, de buena relación con aquellos misioneros evangélicos. ujú. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado Bueno, estamos hablando de la labor, ¿no? De la la labor. labor, no? De la labor ya, y de la interconfesionalidad, por ejemplo, el caso de Navarrete, por ejemplo, en la época de Diego Tonso. Ajá. Diego Tonso viene y hay un sacerdote llamado Navarrete que lo apoya, ¿no? Ya. Y hay creo que hay algunos documentos ahí escritos sobre el asunto, ¿no? Entonces, no fue una abierta situación, no, 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 pero sí hay un esfuerzo de diálogo interconfesional, ¿no? Muy bien. Pastor, pastor, una Sí. consulta. Bueno, he estado escuchando todas las historias sobre el Trento de la Iglesia Católica, pero quisiera ver si usted en breves palabras me podría poner qué decretos doctrinales utilizaba, ¿no? Porque creo que es una parte que también deberíamos saber, ¿no? ¿Qué decretos doctrinales utilizaba en esos tiempos, ¿no? Como la Sagrada Escritura y unas cuantas más como la justificación, ¿no? Bueno, la Debería, justificación por la fe siempre estuvo presente en la Iglesia Católica. Ese es otro, ya, digamos, otro pretexto que a veces nos llevamos para atacar al mundo católico, y no es cierto. ya, Eh, la justificación por la fe, ¿sabe de quién viene? de Lutero mismo, pues, ¿no? De ¿O no? Agustín. Ah, de Agustín. La Ya. predestinación, ¿de dónde viene?
de Agustín, Sí. Ah, ya. ¿ya? Entonces, básicamente Lutero era agustiniano Ujú. y Calvino era agustiniano Ya también, no. ¿ya? Mm, Entonces de ahí viene el asunto, solamente que claro, estaba escondido esto de la justificación por la fe. Ellos reivindican este aspecto, ¿no? De la sí, gracia de Dios, Dios. Ujú. ¿ya? Gracia divina y la libre voluntad, si mal no me equivoco. Ujú. Claro, pero es un Ujú. pensamiento que viene básicamente de Calvin, bueno, de Calvin no, de Lutero. no, del No, claro. Agustín de Hipona. Agustín hace eso, Ah, ya. Agustín, Agustín. Ajá. dice. Mire. Ah, ya tiene muchas diferencias. Gracias, pastor. Sí, por eso en la práctica hay mucho acercamiento, ¿no? La institución es la que es el conflicto en todo caso, ¿no? O las disposiciones de cómo estaba estructurado, Sí, organizado. en Ahí disposición. está el conflicto. Bueno, Mm, Gracias, pastor. bien, bien, vamos entonces a ir a un descanso, ¿ya? Ya creo que nos corresponde, ya van a ser 20 para las 9. Bueno, vamos a tomar en cuenta eso, de 15 a 20 minutos, ¿ya? Gracias.